como otros, como otros que tienen que ver con el aspecto de qué está pasando con el texto en su aspecto literario y lo que es la verdad detrás de ello. Sí, tengo que conceder que tenía que haber esclavitud en el Nuevo Testamento, porque si no, Roma limpiaba la iglesia ya de tajo, porque de eso vivían, de la esclavitud. Ujú. Pero tenía que haberle un orden que tenía que concederle, una honradez a la vida humana de ese esclavo. Y tanto el amo y el esclavo tenían que estar en común acuerdo porque ambos son imagen de Dios. Ese es el aspecto que tanto el teólogo y el exégeta tienen que adentrarse tanto en su cultura y respetar la cultura del género literario, que fue en el momento que es lo que estresaba del inicio de respetar el aspecto de la inspiración detrás de la deidad. Si respeta cuando nació, ves el hilo literario que le puedes extraer la verdad que podía importarse a el aspecto ahora de ¿es o no pecado tener esclavos? A Vélez, no, porque ahora ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, todos somos hijos de Dios y a su imagen fuimos creados. Ese es el hilo que puedes respetar desde el aspecto tanto de la inspiración, tanto el aspecto de pecado y ahora el aspecto de los pactos que estás trayendo. Pero, Eso por es ejemplo, bien, es una si yo te palabra ahí. tengo, mala mía, si yo te tengo a ti como propiedad o a Luillo, este, y hiciste algo mal, lo que sea, y te pego una paliza hasta la muerte, pero no te mato, ¿qué repercusiones hay hacia mí? Esa era la realidad romana y creo que Pero, la conoces. Esa era la realidad. cla- Esa era cla- la potestad que tenía la norma de todo lo que tenían que claro, dirigirse pero en yo ese hablo de la momento. ley, de la ley judía. Mm, Porque en el Éxodo sí, es bien específico cuando habla de tener, porque, ok, cuando hablamos de la esclavitud, y no me quiero desviar del tema, pero para mí estos son pero entra. cuestiones que son, ajá, exacto. Cuando hablamos de la esclavitud, hay leyes específicas en el Antiguo Testamento Sí, de cómo tú debes tener a otra persona como propiedad. Entonces, la palabra esclavitud se deja a un lado, sino es cómo tú tienes a alguien como propiedad. Entonces, Ujú. es cierto que hay unas leyes y que muchas veces era mejor tú ser esclavo que no serlo, claro. Pero si yo entonces iba donde ti te mataba dentro de lo que se explica en el Éxodo, de las leyes, este, no había ninguna repercusión para mí, pero si yo te sacaba un ojo o te mutilaba esto, lo otro, pues entonces yo te tenía que dejar ir. Entonces habían unos extremos. Entonces ahí es donde yo digo como que no quiero sonar problemático, pero, o sea, un Dios que establece leyes, en mi opinión, he shouldn't know better. Eh, ¿y y cómo puedes comunicar algo que se va en contra de lo que todo el mundo conoce? Y ese es el aspecto que quería comunicar de la condescendencia en cuanto a cómo vas a comunicar una verdad que todo el mundo entienda que te va a escuchar tanto en ese instante y que te pueda contestar, porque está la comunicación entre pero, religiones y ma- sus ma- textos mámame que y te, mámame que te desarrollo. interrumpa, mámame que te interrumpa, pero dentro del hilo que estabas explicando, Sí. nosotros o los que sean dignos eh, van a gozar en el cielo, por decirlo así, eternamente, alabando a Dios o cómo es el afterlife en sí. No entiendo cómo eso viene como parte de
de lo que se estuvo discutiendo. Porque, Disculpa, pero lo vi como un n- salto ok, porque de izquierda. a lo que voy es como que como yo establezco un mensaje que todos me entiendan, pero no quiero sonar como un dictador tampoco, ¿verdad? Es como que, ¿por qué Dios crea una humanidad imperfecta y nos juzga sobre eso? Eso no es justo, tampoco, para Bueno, nosotros. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Que Dios perdió dos oportunidades cruciales dentro de, si nos vamos al Génesis o a la Torá, que fue cuando creó a Adán y a Eva, que reconoció que los creó imperfectos. Y después, cuando pasó lo del diluvio de Noé, el arca, con el arcoíris y toda la cuestión, él se quedó con la creación imperfecta. Él no creó a los seres humanos desde cero perfectos. Entonces, eso para mí es una cuestión bien importante porque Dios, si nos vamos desde un punto de vista de que sí existió, es como que dejaste a tu creación imperfecta. And you still judge us for that, for not following the rules, por, por comportarnos de esta manera, pero es que tú nos creaste. Tú sabías que nosotros nos íbamos a comportar de esa manera porque es que tú fuiste nuestro alfarero. mm, Tú nos conoces. ¿Quién más nos sí, conoce? continúa, Eh, continúa, I mean, continúa el pasaje, como dice. a lo que quería llegar, a lo que quería llegar es Ujú, como que para mí esas cuestiones son importantes discutirlas, no por una cuestión de que yo estoy bien y tú estás mal y no, claro, yo tengo esta supremacía intelectual, no, sino que son cosas que como dice Luis, sí. se ignoran y son cosas que no se quieren ver y entonces tampoco son cosas que deberían ser lo suficientemente importantes para que tú dejes de creer, pero no lo vemos así. No lo vemos así. ¿Por qué? Porque se nos entrena de otra forma. Ah, no, porque es que tú tienes que creer lo que dice aquí de esta forma, porque si no, y es como que eso no determina si tú eres un creyente o no. O sea, para mí, y es esto es una opinión bien sincera a todos los que vayan a oír este video exacto, como que para mí la fe no se debe atar a que Jesús hizo esto, Jesús dijo esto, no dijo lo otro. Ese para mí es el acto de fe. Y perdónenme al que pueda ofender, pero es el acto de fe más débil que puede existir. Y no es que no sea fe, es que es un acto de fe débil. Depender de que tu fe diga no, porque es que si Jesús hizo este milagro y tú me pruebas que Jesús esto no pasó históricamente, pues yo no creo en Jesús. Entonces tú nunca tuviste fe. O sea, tú nunca creíste. Entonces, para mí es como que si tu fe está atada bien primordial a lo que dice la Biblia, pues you're lost. Porque hay académicos que son sinceros y te dicen, eh, mira, para mí, qué sé yo, Adán y Eva no existió. O van further, como los sacerdotes, ay, ¿cómo es que se llama? Tomás Brody, que dice que para él María, Pedro, eh, Pablo, Jesús son un invento literarios, pero aún así siguió siendo sacerdote, mantuviendo su fe. Mira un No, aspecto como tal, que estabas comunicando y es dos cositas que me parece que estás partiendo de la premisa, o sea, con un supuesto, y es que Dios tiene que crear las cosas perfectas. Estás partiendo, me parece que ese de supuesto. pero ¿por qué no juzga Cuando aún entonces? así, cuando aún así, cuando ves el hilo que sigue el texto, porque el texto no dice que lo que hizo fue perfecto, lo que hizo fue bueno. Y cuando ves que lo que dice que hizo fue bueno, estaba atado a un lugar específico con unas coordenadas específicas. So, entiéndase, todo lo que estaba fuera de esos linderos
había peligro, y así se le dijo. Ahora ustedes van a comer, ¿qué? Escorpiones, para tener que trabajar la tierra. Pero de verdad, por ejemplo, ¿tú crees Pero que Adán y Eva fueron los que tomaron la decisión de comer del fruto prohibido? antes de eso, antes Ok, de dar sí, una sí. respuesta a esa parte, para cerrar el aspecto de perfección o bueno, también tienes que tener en cuenta que y fue parte de lo que había desarrollado con mi canal, que fue el tema de la angelología, es que el libro de Job nos cuenta que ni aún los cielos son justos delante de Yahvé. Y la palabra cielo son shamayim, que son los seres celestiales. Por ende, ni aún los ángeles son justos delante de Yahvé. So, tienes ese aspecto de que estás reclamando una perfección tanto para el reino terrenal y para el reino espiritual, que en última instancia la perfección es lo que hace a Yahvé Yahvé en el aspecto de la teología bíblica. ¿Tú crees que lo que le hizo Yahvé a Job fue perfección? Ah, yo tengo mis razones para pensar que sí, Bueno, yo pero tendría. si analizamos el texto, es bien claro que se trata de una apuesta. No se trata de Y más nada, se trata de un capricho, porque es una apuesta. mm, Entonces, si tú eres un Dios puedo que, apoyar eso y puedes ver otras cosas, pero si quiero tú cerrar eres, el paréntesis que llevábamos porque sé que Luis lleva tiempo en pausa y pues quiero que cierres la idea, hacer algún último comentario para que también interactúe, porque sé que llevamos la voz cantante entre ambos y pues me gusta ser un poco consciente cuando hay un tercero y pues no hemos dado la ventana de oportunidad para él. So, continúa, Jermaine, lo que ibas a decir antes de... o sea, yo lo que voy a cerrar con básicamente, para mí el ejemplo de Job, y para dejarle el micrófono a Luis, el ejemplo de Job para mí fue malísimo, porque tú puedes justificarlo desde una manera teológica, pero tú no puedes justificarlo desde una manera terrenal porque el ser humano no pidió haber sido creado imperfecto. Y tú siendo un ser que te creó imperfecto y sabiendo que tú tienes a tu más fiel servidor que no te falla, hacer una apuesta para hacerle perder todo lo que tiene y hacerle pasar todo el sufrimiento que tuvo, porque al final no, él te recompensó y te dio todo, pero realmente él tuvo que pasar todo el sufrimiento que tuvo solo por hacerle entender a Satanás algo, right? Si lo vemos desde un punto de vista literario, pues podemos pensar que es como que, ok, ¿qué el autor me quiere decir? Pero si lo vemos desde un punto de vista literal, esto es bien caprichoso. Esto es un Dios bien malo. Y yo sé que mucha gente no lo ve y no va a respetar mi opinión, pero es que es un Dios bien malo. ¿Cómo en tu más sano juicio tú vas a coger a la persona que tú más amas y por hacer una apuesta lo vas a destruir? Para mí, honestamente, y podría dar más ejemplos, pero eso, o sea, el libro de Job lo que quiere enseñar es que aunque tú seas una persona buena, cosas malas te van a pasar. No importa. Literalmente es uno de los mensajes críticos de la historia. No justifica el hecho de todo el sufrimiento que este Dios le hizo pasar a un mortal, porque no fue un semidios, no fue fue un mortal. Claro. Yo Pero solo dejó traigo por un último pasaje y hasta aquí lo dejo para dejárselo a Paella, porque cuando te dije que terminaras el pasaje, eh, cuando usaste la imagen del alfarero, el mismo pasaje dice, ¿quién es el barro para decirle al alfarero qué forma me vas a dar? Él te moldeó y conoce
si vas a terminar roto o te vas a quedar con esa forma en última instancia. Tienes Sí. razón, pero tengo una objeción. Yo soy quien para reclamarle a Dios cuando yo veo que sus acciones eh, alteran el orden de lo que me rodea. ¿Me vas cachando? Porque, por ejemplo, fue decisión de Dios, fue decisión humana tener a alguien como propiedad. Porque si es algo que está escrito en un libro desde leyes que supuestamente un Dios estableció, ¿qué tomó para que eso supuestamente se aboliera hace unos años atrás? No fue la Biblia, fueron leyes seculares de nosotros. Y mucha gente se tuvo que pintar de cristiana secular para poder escapar, este, y no tratar de justificar que su religión sí apoyaba la esclavitud. Anyway, no va a seguir con la... Luis, yo te voy a dejar el micrófono. al tema. No, y qué bueno que trayó la esclavitud, mira cómo caímos en este diálogo, porque precisamente es parte del tema, cómo la Biblia como libro sagrado tiene y lo ha hecho obviamente en la historia, ha cambiado la humanidad, y para bien o para mal, y lo sigue haciendo. Ahora, la esclavitud en la antigüedad no se veía como ahora, primero que la esclavitud no es pecado, no hay manera de decir, ok, la esclavitud es pecado, no está escrito. Sí se reconoce en la teología de la liberación que la esclavitud es pecado estructural, pero en la antigüedad se habla de propiedad. Y obviamente por cuestiones culturales, pues era normativa. Ahora, todo este diálogo es interesante porque, como dice Germain, ¿quién puso la propiedad? ¿La deidad o el ser humano? Si reconocemos que esto es un constructo social, pues el ser humano. Lo que pasa es que está justificando la propiedad y pone a Dios del frente a él. Pero mira lo que dice Jesús, que es lo que no mencionaron. Este hombre es maravilloso y el Espíritu Señor está sobre mí, por cuanto me ungió a qué? A dar buenas nuevas a los pobres. Este mensaje es el evangelio, pero nadie cogen la Biblia así, le pasan este texto. Me he enviado a los quebrantados de corazón y a quién? A pregonar libertad a los cautivos. Está mal interpretado. Cuando él habla de pregonar libertad a los cautivos, está hablando aquí de la ley en Levítico. Es la ley de los 70 años. ¿Ok? Jesús está diciendo, cada 70 años hay que liberar a los esclavos y no lo están haciendo. Así que Jesús habló de liberación, de esclavitud específicamente, pero prefieren escuchar a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo justifica, porque Pablo es romano, ¿sí? Pablo es romano, ciudadano romano, es élite. Entonces, ¿a quién escuchamos? ¿A Pablo o a Jesús? Ojo, Jesús la está hablando. liberación no es solamente de esclavos, Ahí está mencionado, esclavos, pobres, mujeres, niños, ¿sí? no se está haciendo. Y la Ok, alusión, pero la alusión que Lillo, hiciste de Levíticos no es únicamente de esclavos. Exacto, pero él que está liberando la propiedad. Jesús habla de liberar la propiedad. El Antiguo Testamento no, por eso que te digo, no son el mismo Dios para nada. Jesús es un judío que está haciendo hermenéutica de las cosas que están mal en ese proceso de monoteísmo y está haciendo una hermenéutica social estructural a su propia religión. Ahí es donde diferimos, porque yo sí veo el No, claro. aspecto que los rabínicos no tomaban tanto en cuenta, ¿tá? Porque Jesús bien les iba, pero sí, porque ustedes Ujú. están imponiendo de tradiciones de hombres cuando hay que volver otra vez al texto original que decía estos elementos. Y fue, por ejemplo, lo de la sanación del sábado, cuando se conoce, ¿sí? Que, muy bien,
Dios trabajó, descansó el séptimo día. ¿Cuándo se acabó? Nunca. Pero entonces, él dice, mi padre todavía trabaja y yo trabajo. Mm, todavía. Así que el descanso fue dado a ustedes, a los judíos, para que lo observen. Pero el padre no está sujeto a ese Ujú. descanso. Así que como el padre no está sujeto, yo no estoy sujeto, porque el padre y yo, uno somos. Y si él está trabajando, yo estoy trabajando y yo hago la voluntad del padre. Pero eso es en Juan. Ajá. Estoy uniendo las dos cosas. ¿Por qué? Porque tiene su trasfondo en la propia Biblia hebrea, en las realidades que estuvo expresando, que se conoce. Porque ¿a quién se le dio el sábado? Al hombre. Ujú. ¿Por qué? Porque Yahvé lo observó. Pero el sábado no tiene el día y noche, como tienen los otros días usados. So, por ende, ese modelo se impone ahora en el Nuevo Testamento y se le habla al reposo que gozamos los que exponen su fe en Cristo Jesús, que descansamos de nuestras obras. So, esa es la intercomunicación de una Sí, pues realidad que ya existía. recuerda que el sábado, como tú dijiste en el Edén, tú dijiste un ejemplo donde pones que cuando fuera del Edén lo que hay es trabajo arduo, pero lo pusiste como algo negativo, porque es lo que nos presenta el autor fuera Correcto. del Edén, y es lo que se habló en la última diálogo, encuentro. Pero el autor, si te sientas y sabes que es un mito, lo que te está diciendo es, fuera de aquí lo que hay que trabajar la tierra. Y trabajar la tierra es arduo, porque estamos, ¿verdad? En la época de bronce. Trabajar la tierra es arduo, es una realidad. Y él lo que está explicando es eso. Entonces, por lógica, si hay 7 días en la semana, hay que descansar uno. Y toca el sábado descansar. Pero decimos que el sábado es de Yahvé, porque insistimos en que poner al Dios por encima de nosotros los seres humanos. Pero ellos están explicando procesos sociales lógicos para nosotros. Hay que descansar un día, ¿sí o no? No es que el sábado sea del Señor, es el sábado de nosotros. Pero Pero nos ellos, daba trabajo aún así descansar el sábado, claro, a mí me hacerlo da bien. trabajo. Yo trabajo 12 horas y no me dejan esclavo, no pueden. Tacho. ¿Me entiendes? Y es lo que pasa allí. Ah, pero Jesús, obviamente, haciendo su revolución, pues, cuando Jesús habla de yo y el Padre somos uno es en relación. Yo soy uno con Jesús. Y eso no me hace a mí trinitario con Jesús. Hay una relación, ¿verdad? Jesús tiene una relación con el Padre, por lo tanto, es uno. Pues entonces es Jesús un semidios. Porque si Jesús es el Hijo de Dios y no Dios, Ah, literal, es como Sansón, un seminor. por eso. Recuerda que Exacto, exacto. sí, sí, sí. O sea, estoy tratando Y a mí me de, Ese- encanta ese relato de Sansón. sí, porque es un seminor, es un semidios. Tiene las características pero completas. ¿cómo desde los hipnóticos, es que eso es otra conversación obligado que podríamos tener, pero Sí, estamos ya alejándonos de los temas que teníamos. sí, sí, no, cómo se podría, porque sé que hay mucha gente que dice que hay pasajes que podemos interpretar que dice que son uno, no necesariamente diciendo que son Trinidad, pero el- este, el Luillo, haciendo alusión a lo que estaban hablando del sábado, ¿te acuerdas del relato de la mujer que sangraba? Sí, Ok, so Levítico 15:19 dice, cuando una mujer tiene su flujo de sangre regular, la impureza de su periodo menstrual durará 7 días y cualquiera que la toque quedará impuro hasta la tarde. Como todos hacemos contrastes con Lucas 8:43 al 48, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado?
Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, postrándose a sus pies, lo declaró delante de todo el pueblo porque por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Más adelante en la historia, literalmente lo pueden buscar, no hay pacto de impureza. Es como si la ley no la aplicara a Jesús. Bueno, No quería, pero es una cuestión bien interesante, ¿verdad? Porque es como que quedó impuro hasta la tarde o eh, como que, porque independientemente la mujer lo tocó. No fue, claro, es cierto que él no fue que la tocó, pero entonces quedó impuro. Pero tienes que tener en cuenta el aspecto teológico que eh, también está ahí, envuelto ahí, ahí. ahí Jesús es Dios Y no en ese aspecto. solamente, y no solamente es Dios en ese relato. Si Ujú, tienes en cuenta todo lo que se usa para describir a Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús es es el templo con patas, por así decir, ujú. Bueno, porque la exacto, teología exacto. juanina de ese Espe- primer capítulo dice que el sí, verbo hizo tabernáculo en medio de su especialmente, pueblo, literalmente. La especialmente en expresión. Juan. Jesús es Dios en Juan, punto. Claro. Pero Y es él. en el relato de Lucas, Lucas no piensa que Jesús es Dios. Dentro de ese contexto, entonces sí. Y recuerda porque es el aspecto, ¿no? De quién es el que sana. Bueno, El puede, Mesías, puede sanar ¿cómo es? El único que sana es Dios, pero ajá, podemos coger contrastes de la historia, historias del Antiguo Testamento. Me pueden dar, por ejemplo, insights de como que gente que no necesariamente fueron divinas, que a través de Dios ellos hicieron milagros. Lo mismo sí. ocurre con Jesús, pero no necesariamente que Jesús es Dios. Claro, los profetas. Mm, Pero Y él Jesús es tenía que ser profeta. un profeta. Jesús Claro. tenía Jesús es que ser un profeta, profeta. claro. Y Puede así ser como Moisés. exacto. Pero por ejemplo, bueno, exacto. Por ejemplo, a Jesús se le aplica algún título de sacerdote, ya sean Juan o que ustedes conozcan, No. Quien le aplica sacerdocio es en Hebreos. hebreo, hebreo, Sí. ya. Mm, Por eso estoy diciendo, yo siempre enfatizo, dentro de todo lo que se le describe a Jesús en el Nuevo Testamento, está simplemente comentando las realidades que ya ululaban en la mente de qué tenía que tener el Mesías. Si iba a ser una figura militar, tenía que tener unos elementos. Si iba a tener una figura que iba a llegar en un pollino humilde, tenía que tener otras, como tal. Y para el aspecto que está desarrollando en el Nuevo Testamento, no es el aspecto principalmente militar. Eso llegará al fin de los tiempos. Pero el aspecto que está desarrollando es la restitución edénica. Todo tiene que volver al modelo original, que fue el Edén, cuando todo estaba bien. Por eso en los señalamientos de quién tenía que estar en el templo, en última instancia, todos tenían que estar bien porque ¿qué, ¿cuál fue el modelo del templo? ¿Era el Edén, donde todo estaba bien? Por Ujú, ende, ahí no exacto. podía haber nadie cojo, enfermo, con flujo de sangre, porque la sangre significa que estás perdiendo vida, por ende, no estás completo, por Sin ende, embargo, si no estás completo, no puedes estar frente a Dios, porque Dios te va a consumir. Todo eso es lo que está trabajando en la idea de los No, sin, preceptos. no sin- quiero, rápido, Luis, yo no sin quiero sonar embargo, problemático, pero es como que ayúdenme a entender, por favor. no, esto va a ser Tengo un problema. bias.
con este tema bien duro. O sea, sí, Esto va a ser un problema porque sí, el tiempo es negativo. no, no es con nada relacionado con lo que, con lo que dijo Irama ahora mismo, sino con un ejemplo que quería dar, como que si asumimos que en la historia de Jesús es Dios, right, Ah, de la mujer, ¿cómo hace sentido? Dentro de la narrativa del autor de Lucas, ¿cómo hace sentido toda esta cuestión del Pneuma Hagion y el nacimiento virginal de Dios? Es como que, mano, te impregnaste a ti mismo para sacrificarte a ti mismo. O es otro constructo. Jesús es otro constructo nuevo. por Jesús no eso, aparece. por eso, pero si eh, asumimos que Jesús es Dios dentro de la historia, estamos exacto. hablando de que Lucas y Mateo son los únicos que hablan del nacimiento de Jesús. Lucas enfatiza un poquito más. Ujú. Pues entonces significa que si ambos autores asumen que Jesús es Dios, es como que pues Dios se mandó impregnar él mismo para volverse mortal, para sacrificarse él mismo. No, Entonces, ¿cómo eso haría sentido dentro de la narrativa del autor? porque tienes que tener en cuenta los aspectos de cómo veían también al Mesías divino, especialmente de cuando se le ve tanto las interpretaciones rabínicas que existían en minoría, como estaban viendo, ok, ¿qué puede hacer a una deidad Es que de esa es que la sea cuestión, Jesús una no es humanidad, solamente un una Mesías deidad? divino, Jesús resucitó. Correcto, sí, Eh, apoteosis, yes. la experimentó, Y eso es una cuestión también que es de otro tema, o sea, resucitó de manera corporal en los evangelios. correcto, Porque pero él, manteniéndolo, ajá, que era lo que estaba haciendo las observaciones, que mantiene eso en mente, uno, dos, estás consciente que Dios ya había tomado forma humana en la propia Biblia hebrea, había corporeidad. Dos, lo que trepa la vara para el Nuevo Testamento es que estas imágenes de corporeidad de la Biblia hebrea apuntan a Jesús porque ahora Jesús, siendo Dios, pero no siendo el Padre, es el Logos, por tanto el Logos es el que se encarna, ¿no? Que, que hace a Jesús que sea el Logos, viene siendo tanto el ángel de Yahvé como el Memra del Antiguo Testamento, el Dabar Yahvé, haciendo ejemplo de cómo esa frase está atada a manifestaciones físicas de Yahvé. Por ende, ya tienes todo ese bagaje de que sí, Dios tiene forma humana, pero ahora tú quieres atarme que esa realidad es este tipo que yo vine a hacer en Belén. pero Eso es lo que le hay choca. que tener cuidado también con la cuestión de las imágenes, porque el Dios del Antiguo Testamento no se lleva con las imágenes y sería algo como que un poquito, hay Ah, que tener mucho cuidado porque obviamente sé que también dependiendo de el periodo histórico, las personas van a creer en diferentes cosas, pero la cuestión de las imágenes y la idolatría se quedó por mucho tiempo. Entonces, es para mí también es una conversación importante la cuestión de cómo este Dios te dice no tengas imágenes, no me ven, no, ¿verdad? No hagas nada, simplemente cree en mí, pero ¿cómo yo voy a saber quién tú eres? ese es el aspecto tanto arqueológico como la realidad literaria que se tiene de tanto las figuras de Yahvé que existen de manera arqueológica, ¿ya? Como lo que acabas de señalar, la realidad literaria del texto, de por Ujú, qué no puede existir. Pero si recuerdas lo que señalaba en un principio acerca de y ya estoy maltratando la palabra, que no me acuerdo cómo se dice exactamente, los tefarim, la figura, las deidades que estaban en las casas, ujú, estaba atado a lo que dice el relato de Génesis de el espíritu que entra al hombre que fue creado de polvo. El ritual de abrirle la boca a la figura para que la deidad tome residencia.
ahora, en ese lugar geográfico. Y eso lo ves atado al revolú que pasó con Dagón. Con Dagón. Sí, Sí, en Mesopotamia es o Babilonia. ah, No me acuerdo si Dagón era de Mesopotamia o Babilonia, pero either way. either way, el relato bíblico lo tiene, que Ajá. cruzó Santa y ahora, como apareció decapitado, pues esa es tierra que le pertenece a Yahvé y hay que darle la vuelta. Eh, Luillo, Luillo, quiero darte el micrófono, dejándote la pregunta donde la dejaste y terminaste hablando de otra cosa, cualquier cosita. Te lo recuerdo. ¿A quién escuchamos? ¿A Pablo o a Jesús? Te quedaste en esa pregunta que fue una bombita. Dagón es fenicio, pero tengo unos bypass aquí que si vieran mi cerebro, mientras están hablando me salen un montón de interrogantes. Especialmente buenos temas a seguir, continuar, Jesús como Mesías, el templo como una cuestión negativa y que era lo otro, Yo la Job. hago positiva. Esa es la Sí, contraparte. ese va a ser buen tema cuando volvamos. Job, el templo y el Mesías, Y Jesús el como Mesías sábado. Embuste. y el sábado. Um, en eso estaba pensando mientras ustedes estaban hablando. Esto, ¿qué habías dicho? El aspecto de si seguir a Jesús o a Pablo, que habías mencionado. Ah, ok, sí. Sí, sí, Bueno, hiciste esta pregunta bien específica. sí, Dijiste algo y sí. dijiste, ¿a quién escuchamos? ¿A Pablo o a Jesús? Sí, siempre yo apelo a este tipo de pedagogía porque vas a percatarte que seguimos mucho a Pablo. Eh, Pablo dice, Son el Pablo, macho. claro. Sí, claro, 90% del Nuevo Testamento se le atribuye a Pablo. Eh, Tienen unas cartas, ¿verdad? Lo que es Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, etcétera, es clave. Pero no sé, ya lo veo como un mal que hay que corregir. Esto. Y es lo siguiente, es que cuando tú ves la palabra de Dios, cuando se habla de palabra de Dios, ¿verdad? Ya Pablo está dentro de lo que es la palabra de Dios. Pablo escribe, pero es palabra de Dios. Entonces, no lo pueden ver como un teólogo. Pablo es un teólogo. Yo diría que el primer teólogo de la iglesia. Es un teólogo que está haciendo teología desde su judaísmo y tiene bastantes errores. Yo no me llevo con Pablo para nada. Lo único que a mí me gusta de Pablo es cuando habla, tiene un texto ecoteológico, que es lo único que yo admiro de él. Tenemos un problema con Pablo, y sabes cuál es, ¿verdad? Es rápido. Que Ujú. por visión divina. Visión Y divina. María no existe en Pablo. claro, Jesucristo la teología alta. la tumba vacía. Es misógeno, la tumba vacía, es romano, es un ser humano, ¿verdad? Hijo de su época, Es un pero ser humano y ahí es hijo de su donde época. podemos compartir y ver donde ves una cosa y veo que realmente la misoginia entiendo, pero no la comparto por igual. Y encuentro las relevancias de por qué las cosas que no dijo. No, pero siendo explícito, tú las comunicaste, yo simplemente comparto todo donde estamos encontrados, uf, Claro, para que vean que hay esa divergencia. O sea, yo sé que menos Pablo y más Jesús, esa es la clave. Jesús no fue misógeno para nada, pero Jesús aprendió. Jesús, cuando tú lees los evangelios, Jesús iba aprendiendo con los seres humanos. O sea, ¿te acuerdas cuando se sentó con la Sirofenicia? La Sirofenicia le enseñó a y, él. Sí, y no tengo pero problemas en que Dios aprenda. exacto, porque 100% hombre tiene que aprender. Entonces,
Si, no, si tú dices esto, la gente se incomoda, como Jesús aprendiendo, sí, pero lee los evangelios, Jesús aprendía. Jesús se le escapó de la madre y el papá 3 días. Eso es un malcriado. Y cuando María dice, ¿pero qué tú has hecho, hijo? No, tú no sabes que aquí yo tengo que estar. Cuando en la boda de Caná, ¿verdad? ¿Qué le dice a María? Eh, Calla, mujer, porque me recuerdas que tengo que salir a... Y Jesús iba aprendiendo, y la siriofenicia le dice, pero hasta los perros comen, ¿por qué tú no me dejas comer? Y ahí él dice, espérate, esta mujer tiene más fe que ustedes y que yo. Y él iba aprendiendo, y es bueno eso, porque es un hombre, es bueno que un hombre que tenga novia y se case, ¿por qué no? Es un hombre. Y cuando tocas el tema de María Magdalena, ay, oye, que era un hombre que sepa lo que es Para mí eso, enamorarse, para mí eso es enamorarse un de tema ella. bien profundo. De hecho, cuando el tema de María Magdalena, cuando habla de Juan, cuando Juan estaba frente a la cruz, este es mi discípulo amado, ahí hay un cambio, era María la que estaba ahí. Por eso es que así que se entiende mejor. Y él insiste, la gente dice, no, que este es el discípulo amado, más que él amaba. No, era María. Y en griego se ve, en griego se ve. Pero, lo que te digo, nos vendieron a un Jesús y hay que expurgarlo, tratar de expurgarlo. Así que, menos Pablo y más Jesús. Yo pienso que yo utilizo mucho a Pablo o le doy más peso a Pablo en el sentido histórico que Ujú, los evangelios por el hecho de que si vamos a evaluar fuentes, para conocer un Jesús histórico, la evidencia más temprana ahora mismo que tenemos es Pablo. Pero entonces, ujú, pues hay unas implicaciones sobre eso, porque pues, obviamente, pues Pablo conoce a un Jesús resucitado y conoce a un Jesús de tal y tal, tal y tal manera. Entonces, partir o reconstruir a una persona desde Pablo es bien difícil. Podemos hacerlo, claro. Disculpen, pasajes como Gálatas 4:4 que dice que nació de una mujer bajo la ley, etcétera, y otros pasajes y te dicen, ajá, viste que Jesús era mortal, pero es que la teología paulina es que si nos vamos bien profundo, Pablo pensaba, y esto era algo ya del segundo templo, Pablo pensaba que Jesús era un ángel, un ser preexistente. ujú. Y Preexistente, no tanto por el entendimiento popular de ángel, sino más como deidad. Haría más sentido, porque hablar como ángel ya es una presuposición más cultural hoy en día, de verle como alguien con una aureola y alitas. sí, no, no, Yo personalmente yo tengo problemas usando el término. te No, entiendo, te entiendo. Lo que pasa es que hay una, obviamente, la cuestión de Jesús siendo un ángel no es algo que yo he explorado, pero sí he visto debates about it, sobre la cuestión. Entonces, Bart Ehrman recientemente ha cambiado su postura después de muchos años y ahora está aceptando el hecho de que en Pablo Jesús sí es considerado un ángel que es preexistente, porque y, Pablo al escribir las cartas dice que Jesús estaba en la creación hasta un cierto punto, y yo lo a la que le derecha del conocía Padre. a él sobre el tema, había un video de como unos 10 minutos, que también, lo dejé ver, creo que lo borraron o qué sé yo, pero que también había expresado lo que había compartido anteriormente sobre el tema de los dos poderes, The Two Powers in Heaven, de Alan Mm. Seagal, también siguiendo esa misma línea, como el judaísmo temprano tenía ya vestigios trinitarios, Dios, que daban cabida a lo que se formuló más tarde como la Trinidad. Pero hace tiempo desde que lo vi y lo dejé de ver, y si lo encuentras, pues, me lo vas a saber. Pero sé que iba por esa línea, era como si fuera una presentación de show,
como tal, que él estaba al lado de como con un piso de madera y estaba hablando de ese tema y me sorprendió, pero lamentablemente no guardé el enlace, no tenía como estar que entonces, espérate. Pero sé que existió, pero como Yo no no, tengo evidencia histórica para decirlo, o yo una sé fuente, que, pues, yo sé que ustedes quizás van a diferir de mí por el hecho de la preparación que nos hemos dedicado, pero para mí, en Pablo, eh, hay un Jesús bien divinizado y en el Nuevo Testamento tratan a este Jesús desde una perspectiva judía, sí, pero con ideas mucho más griegas. Porque por poner el ejemplo, la resurrección corporal. La resurrección corporal, este, si la ves en Pablo, muy bien te dice, la carne mortal no hereda el reino de los cielos. Pues entonces, ¿cómo explicamos la resurrección corporal de Jesús? Nos vamos deslizando, nos vamos deslizando de Pablo y vamos entonces creando desde Pablo ya el concepto o el framework literario que ya tenía Pablo, lo arrastramos hasta entonces tener a este Jesús que tiene ideas griegas y se puede entender o acoplar o amoldear a una audiencia que pues pudieran entender a este nuevo héroe. Ok, ¿qué tiene que tener este nuevo héroe? Como lo que habíamos hablado ahorita, pues nacer de una virgen, hacer milagros o dependiendo del contexto de cómo iba a ser este héroe, humilde, alguien personificado a guerra o etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en Pablo está muy marcado el platonismo, Exacto. esto bien marcado, y otras filosofías que están corriendo. Esto, y Juan obviamente es sumamente griego, Lucas, el más judío es Mateo, pero sí hay mucho elemento griego, porque están tratando de entender a Jesús desde lo que conocen, y la filosofía es la única manera. Pero Bueno, Pablo lo, Pablo lo, batalla con Lo bastante filosofía. último, lo último que estuve trabajando sobre el cuerpo perdido, yo no sé si usted ve, o sea, así titulé como que, cómo lo quiero llamar el trabajo, pero hay un pasaje de Orígenes en el libro 2 contra Celsus, whatever, el capítulo 55 que habla específicamente de Salmoxis, Heracles, Demeter, Orfeo, Pitágoras. Entonces tú te quedas como que, entonces más abajo, en el mismo texto, él te dice como que, pero ven acá, ¿verdad? Aquí hablándote a los puertorriqueños, ven acá. ¿Alguno de estos zánganos resucitó de una manera corporal en un verdadero cuerpo? Y es como que, ¿y por qué esos ejemplos? ¿Por qué Orfeo? ¿Por qué Heracles? ¿Por qué Pitágoras? ¿Por qué Salmoxis? Cuando me pongo a investigar, es bien claro que Salmoxis tenía una leyenda en el cual su cuerpo desapareció y desapareció en una cueva. Sí, Lo mismo con Pitágoras. ujú. Con Pitágoras Contra hay una carta que dice como que, como que si desapareciera entre los hombres. ¿Por qué desaparecer entre los hombres? Esto que el autor te está diciendo, tenemos una eh, nueva forma de deificación y se le está conociendo como traslado. Es una forma de traslado hacia la divinidad. ¿Cómo trasladamos a la gente a la divinidad? Pues ya la gente no tiene que estar asociado a los ciclos vegetativos ni nada. Simplemente murieron y fueron puestos en las estrellas. Eso se le conoce catasterism. Ah, sí, mira, este fulano de tal es esta constelación, mira qué lindo. ¿Viste? Entonces, habían en la, otros, en las Pleiades. exacto, habían otros que se edificaban de otras maneras. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado de ay, ¿cómo le dicen a esto? La tradición.
de oral del eyewitness de Julio Próculo, que eso se utilizó en Roma por muchos años, de que supuestamente Julio Próculo juró ante un senado que había visto a Rómulo, que Rómulo se le apareció. Ujú. Y entonces volvemos a lo mismo, Y ¿quién fue Rómulo? Ah, Rómulo tiene una historia donde su cuerpo mortal desaparece. Y vemos la cuestión del cuerpo mortal desapareciendo. Eso es bien interesante. Y ujú, es un cambio dentro del contexto paulino que ocurre en el Nuevo Testamento, que al parecer dentro de lo que ellos están escribiendo y de su mente, la resurrección corporal se tiene que dar, porque los cuatro ponen la resurrección corporal, La ponen excepto, y es parte de la propia teología también de del segundo templo que expresa David Burnett en su disertación de ah, Resurrection and se me escapa el término ahora, pero David Burnett lo pueden encontrar en academia.edu. Sé que lo puse en uno de mis videos, una de las citas de él, pero cómo había interpretaciones, que se apoyaban en ese enunciado, esa promesa que le hizo Yahvé a Abraham, que tu descendencia será, como las estrellas del cielo, y mm, apoyándose en una variante textual que por lo general leemos tan, tan numérica como las estrellas, o, o tantas como las estrellas. Se me escapa como dice el pasaje exactamente ahora, pero mm, por lo general se le acuñe una traducción numérica. Cuando él dice la tradición judía es este, de cualidades, que literalmente seremos como las estrellas, mm, en el aspecto de deificación o theosis, que es el aspecto que se le apoya tanto a Pablo y a, y a Pedro cuando se le habla de que el creyente va a tener la naturaleza divina. Vamos a ser copartícipes de la naturaleza divina en última instancia. O tienes toda esa línea como tal y compartes esa catarsis, creo que, o se me escapa, en español es catasterismo, creo que es que se llama, catasterismo. o en inglés catasterism. Pues el catasterismo, vamos a aceptar el término, lo atas el pensamiento con el aspecto de theosis o deifi- deificación, que sería, me parece, más la idea es aceptada más de esa manera dentro de la iglesia ortodoxa, a lo que nosotros llamaríamos los evangélicos como la santificación, Ujú, que simplemente son diferentes términos, pero buscando comunicar la misma idea. Posiblemente no con los mismos puntos, to- como los acabo de expresar, pero es la santificación del creyente. En última instancia, seríamos como los ángeles hasta cierta manera, pero es en el aspecto de no literalmente de la palabra ángelos, sino en el aspecto judío de Elohim, de que seríamos como los dioses o como mm. Dios en última instancia, y seríamos copartícipes de la naturaleza divina, siendo así, compartiendo la naturaleza de Cristo. y el cristianismo es una religión del cuerpo, sumamente corporal. Lo que pasa es que no se predica de eso. Yo El no sé si ustedes lo 90%, consideran así, mistérica, especialmente no. Marco, porque Marco es bien mistérico. Jesús oculta su identidad hasta el final. Si hablas de, sí, sí, en Marco se habla de sí, el Jesús oculto, pero tiene un propósito teológico, obviamente. Pero cuando hablas de religión mistérica, el único elemento que puedo recordar es la celebración eucarística, el vino y el pan, el cuerpo. La iniciación de no decir nada. Ujú. Yo pudiera Pero pensar en las palabras de, de Pablo, que si los poderes
hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la Gloria, ya, dentro del marco. So, ¿por qué tenía que ser crucificado? O por ende conocía, Ujú. ya, esa parte del relato o de Jesús histórico, que tenía que haber experimentado algo de esa manera. So, ¿ves cómo estoy dando una pincelada de por qué veo que alude las realidades que conocemos de los evangelios? Pero es simplemente, eh, lo ves ahí y está presente en cómo se eleva el cuerpo, la humanidad, hasta cierto punto de que, bueno, la deidad tomó forma humana y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del Un ingénito. unito del Padre, lleno Sí, de completo. gracia y verdad. Y eso es una alusión del monte Sinaí, cuando ves el uso textual entre los dos. Sí, ahí donde utiliza gloria es Chequina. Y Chequina no es gloria, es templo. O sea, de- cuando en hebreo Doxa, Chequina no doxa es el del templo, griego, es él habitando en el templo. Eso es Chequina. Pero correcto. no sé por qué dicen gloria. O sea, bueno, le debo a Jonathan el otro tema, pero ya aquí son las 11 y yo me levanto a las 4. Así que Hasta mañana, aquí llegó el barco, familia. sí, Bueno, vamos a sí, sí, escupir nos después. vamos. Yo todo Ya, bien bueno, ya tenemos los temas en la cabeza para la próxima. yo los apunté, yo tengo varios apuntados, como que apunté tres. Si no, seguimos ¿cómo es? Anotando y nos organizamos y zumbamos temas. Este video dura 2 horas. Lo que hice fue que tiré, creo que se dieron cuenta cuando dejé de grabar y lo volví a poner a grabar otra vez. So, Pero este eso Sí, fue la ahora pausa que sería, hice. exacto. So, tiene un interludio. lo que voy a hacer es Tienen que un break musical para que sigan de escuchando. Puedes ponerlo así. Esta es la breve pausa para que tomen su cafecito, yo creo que si se edita vayan bien, al baño. se puede, se puede. No, pero lo que voy a hacer es que cualquier cosa en el peor de los casos le voy a poner parte uno y obviamente a esta parte 2. Y tengo que Ahí, entonces también ir a hablar contigo porque no sé cómo taguearte en tu canal. mm, Ok, So, después te pregunto con calma eso. Pues nada, gracias sí. a todos los que sintonizaron, ¿verdad? O vieron el video, las dos partes. Siempre agradecidos por su tiempo. No sé si quieren decir algo además, aparte. bueno, Yo, no, pues, excelente tema hoy. Espero que por eso es que me gustan estos diálogos porque crecemos todos juntos. Como hemos visto, ¿verdad? No es que estemos, esa es la academia. Eh, lo- la misma palabra universidad viene de universita, del pensamiento universal, ¿verdad? Todo el mundo con muchos diferentes posturas, diferentes conocimientos, yendo a la mesa y todo el mundo aprendiendo, desaprendiendo, asentando con la cabeza, diciendo que no, hasta que uno haga los ejercicios espirituales y correctos para llegar, no a la verdad, ¿verdad? Porque no es que uno busque la verdad, sino tratar de dar yo diría yo, como aportar un grano de arena, especialmente estos temas tan serios como lo que es religión, predicación, Ujú, esto. Recuerden que los predicadores, ya he dicho, se ven más que los políticos, tienen más poder. Todos los domingos las cientos de miles de personas están en contacto con la persona y escuchan y lo que él diga se hace. Y ellos saben eso. ¿Verdad? La religión tiene mucho poder y trabaja con las almas, que es lo peor. La peor conquista es la de las almas. Entonces, hay que tratar de ser honestos y aquellos que ¿verdad? Estudiamos Biblia, eh, no callar, no callar y decir, mira, esto es así, esto no es así, por el bien de todos, porque en última instancia, ¿verdad? Esto, ellos están allá arriba y nosotros acá abajo.
Yo Bueno, por mi parte, simplemente trayendo lo que pudieran conocer también, como personalmente me identificaría con sus matices como alguien conservador dentro de un aspecto de acercarse a la Biblia, ya como tal, y ya conociendo, bueno, que temerle a las investigaciones. Les puede respetar y mantener Ujú, la cordialidad. fe y las cosas no tienen que divorciarse, las dos cosas. ujú. Bueno, Muy bien. nada, muchachos, cuídense. Hasta la próxima. Gracias por el tema.